Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Santoyo Guarguatí y ahora haremos nuestra presentación del tercer reto de la hackathon de electromecánica con mis compañeros Juan Diego Torres López, Dubán Barrera y mi compañera Mariana María. Buenas, mi nombre es Juan Diego Torres López, de la Facultad de Relaciones Internacionales de la carrera de Administración de Riesgo, Seguridad y Salud en el Trabajo, cursando segundo semestre. Yo voy a presentar lo que vendría siendo la simulación que tocaba hacer para el desafío número 3 del tercer corte, que era diseñar un prototipo para una solución, para identificar una solución, medirla y mitigar un ruido excesivo. Yo, al estar investigando, pues logré hacer la simulación por medio de Tinkercad, donde voy a utilizar diferentes componentes como lo que vendría siendo un microservomotor, un potenciómetro, una placa de pruebas pequeña o una protoboard, una tarjeta Arduino y 3 LEDs, lo que vendría siendo los LEDs rojo, verde y amarillo. Haciendo la simulación que entonces a continuación pues voy a presentar lo que vendría siendo en sí la simulación. La simulación es una adaptación que encontramos en internet como guía. Lo estamos haciendo en la aplicación de Tinkercad, donde utilizamos diferentes componentes, lo que vendría siendo una tarjeta Arduino, una placa protoboard, lo que vendría siendo un microservomotor y también lo que vendría siendo un potenciómetro y 3 LEDs que vendría siendo verde, amarillo y rojo. Estos vendrían siendo conectados de la tarjeta Arduino a la placa protoboard por medio de los conectores que le dan energía a la placa y al resto del circuito, donde en la parte del poder, en el 5V, se conecta la parte positiva de la placa y en la parte del GND se conecta la parte negativa de la placa, lo que estaría haciendo estos dos cables. Ese sería el negativo, este sería el positivo. De ahí, de esta forma se le haría energía completamente a la placa. Después conectamos el potenciómetro, donde la parte izquierda, que vendría siendo este cable, se conecta en la parte positiva, en esta línea positiva, y la de la derecha se conecta a la parte negativa. La línea de la mitad que sobresale se conecta de una vez a la tarjeta Arduino, en la parte analógica, en el A0. Luego de esto se decide conectar lo que vendría siendo el microservomotor, donde este también consta de 3 diferentes conexiones. La conexión de la señal se conecta directamente a la tarjeta Arduino en la parte digital -1. En la parte de la mitad, que es la potencia, se conecta a la parte positiva a la protoboard, y el de la derecha, bueno, el de la izquierda, que se conectaría, que es también la tierra, se conectaría a la parte negativa de la protoboard, con esto logrando darle lo que vendría siendo energía. De aquí se corresponde a la conexión de los 3 LEDs, lo que vendría siendo el verde, amarillo y rojo. En la parte del ánodo se conecta directamente a la tarjeta Arduino y la parte del cátodo se conecta directamente a la parte negativa de la protoboard. Con esto se busca que se le dé energía a estos LEDs. De esta forma, el LED verde en su parte del ánodo se conecta a la parte digital de la tarjeta Arduino -6. El amarillo se conecta a la parte -9 y el rojo se conecta a la parte 13 de la tarjeta Arduino. De aquí se seguiría lo que vendría siendo la programación o el código de la tarjeta Arduino, donde se utilizó el siguiente código por medio de bloques. Al definir el código se resalta de la siguiente forma. Se supone que al iniciar siempre se defina como ruido, en donde empiezan a restringir para que lea el pin analógico del A0, que es el que tenemos acá, o sea, para que lea el potenciómetro, al rango entre 0 y 466. Estoy continuando que se imprima en el monitor de serie el ruido con una nueva línea, que sea que el ruido es menor a 58. Entonces ahí se va a crear las siguientes definiciones, donde se define el pin 13, que es el del LED rojo, como que está alto, definir el pin 9, que es el del amarillo, que también se define como alto, y definir el pin 6, que es el del verde, que se encuentra también en alto.
Esto imprima que en el monitor de serie el sonido esté al máximo, lo cual crea una nueva línea, donde se girará el servomotor con el pin 3, que pues es al que se encuentra conectado a 200 grados. Luego, siguiendo con el código, continúa que si el ruido es menor a 116, entonces se define que el pin 13 está en bajo, el pin 9, que es el amarillo, está en alto, y el pin 6 también se encuentra en alto. Esto que significaría que se prende tanto el LED verde como el LED amarillo. Y se imprime el monitor en serie que el sonido es alto, con una nueva línea de que gire el servomotor a 139 grados. Luego se define el ruido. Cuando el ruido es menor a 232, se define que el pin 13 está abajo, el pin 9 está alto, y se imprime como el monitor como un sonido medio, con una nueva línea de que al girar el servomotor gire nomás 50 grados. Ya casi finalizando, se define que si el ruido es menor a 348, entonces se define que el pin 13 es bajo, el pin 9 es bajo, el pin 6 es alto, y se imprime en el monitor en serie un sonido bajo, con una nueva línea que gire el servomotor a 45 grados. Si no, se define que el pin 13 está bajo, el pin 9 está bajo, el pin 6 está bajo, o sea que los tres LEDs están apagados, por lo cual se define que está sin sonido y que no va a girar ningún tipo de grados. Y pues aquí se vendría yendo a lo que vendría siendo la simulación. Por el momento el potenciómetro está cerrado, pero al empezar a abrirlo de a pocos, al pasar cierto umbral, se prende lo que vendría siendo el LED verde nada más, y el servomotor empieza a girar. De ahí se prende el amarillo y ya empieza a dar la señal, y si giramos aún más se van a prender los tres LEDs, por lo cual esto sería como la simulación que nosotros utilizamos referente al ruido, donde pues lastimosamente Tinkercad no nos permite tener un analizador, por así decirlo, de ruido en sí, pero sí tiene como digamos lo que vendría siendo el potenciómetro, que nos permite reemplazarlo para darle en sí la simulación, donde el potenciómetro serviría como la cantidad de ruido que le es ingresada, y los LEDs se vendrían definiendo como verde, que es como precaución, que pues el sonido es bajo, el amarillo, que es un sonido medio, y el rojo, que sería ya un sonido muy extremo, y obviamente el servomotor vendría girando, pero lo que tendría de simulación en la vida real es que sea el que nos diga que tanta frecuencia tiene a medida que va girando, como si fuera tipo un reloj. Esta vendría siendo la simulación. Muchas gracias. Ok, en este momento voy a hablar sobre medidor de nivel de ruido con Arduino y ondas sonoras, un proyecto interactivo que combina física, electrónica y programación para detectar y medir la intensidad del ruido ambiental. Bien, empezamos con la introducción. El sonido como energía medible. El sonido es una forma de energía que se propaga mediante ondas a través de medios como el aire, el agua o materiales sólidos. Este proyecto optativo utiliza un Arduino Uno equipado con un sensor de sonido para captar y analizar la intensidad del ruido en tiempo real. Teniendo una aplicación práctica, cuando el nivel de ruido supera un umbral predefinido, el sistema activa señales de alerta visuales y sonoras, permitiendo controlar ambientes ruidosos y proteger la salud auditiva. Ideal para monetizar espacios industriales, educativos o domésticos. Bien, principalmente, ¿qué son las ondas sonoras? Bien, las ondas sonoras son vibraciones longitudinales que se desplazan a través de un medio material y se generan cuando un objeto vibra, creando zonas alternas de comprensión y espacios en el aire circundante. Bien, tenemos tres variables, lo que es frecuencia, que se predomina con la letra F. Tenemos longitud de ondas, que esto se predomina con la variable lambda, y tenemos velocidad, que se determina con v. Bien, frecuencia es un número de vibración por segundo, medida de hercios, Hz,
Determina el tono del sonido. Bien, tenemos longitud de onda, distancia entre dos comprensiones consecutivas expresadas en metros. Bien, y por último tenemos lo que es rapidez con la que viaja el sonido por el medio aproximadamente 340 metros en el aire por segundo. Bien, también tenemos otra variable que es lo que es la amplitud. Tenemos lo que es representa la intensidad o volumen del sonido recibido, mayor amplitud igual a mayor volumen. Bien, proseguimos con lo siguiente que es la fórmula fundamental del sonido. Tenemos lo que es la relación entre velocidad, longitud de onda y frecuencia en esencial para comprender cómo se propaga el sonido. Entonces tenemos que velocidad del sonido es igual a lambda por f, que sabemos que f es frecuencia. Bien, tenemos que la velocidad del sonido depende del medio de propagación. En el aire a 20 grados Celsius, aproximadamente 340 metros por segundo, pero varía con la temperatura y densidad. Tenemos que la longitud de onda, distancia física que recorre una onda completa, y inversamente proporcional a la frecuencia. Y tenemos por último lo que es la frecuencia, un número de onda que pasan por un punto en un segundo. El oído humano detecta entre 20 Hz a 20.000 Hz. Bien, tenemos eso como punto clave. Los siguientes son los funcionamientos del prototipo. Tenemos que este sistema integra hardware y software para crear medidor de ruido funcional y educativo. Entonces tenemos lo que es la captación. La captación, que es el sensor de sonido, detecta las variaciones de precisión del aire y causadas por las ondas sonoras. Tenemos también lo que es el procesamiento, que es en el Arduino, lee la señal analógica del sensor y convierte en valores digitales medibles. Bien, tenemos lo que es la alerta, que la tenemos como, bueno, sí, la tenemos que si es el ruido supera el umbral programado, se activa el LED y el buzzword que emite la señal acústica. Y tenemos lo que es la visualización, los valores de tiempo real se muestran en el monitor serial para analizar los detalles. Bien, entonces podemos proseguir con la siguiente, donde tenemos un ejemplo práctico en el entorno industrial. Vamos a dar como un contexto pequeño. En una planta de fabricación, el ruido generado por las máquinas alcanza una frecuencia constante de 600 Hz. Sabiendo que la velocidad del sonido del aire es de 340 metros por segundo, podemos determinar la longitud de onda. Entonces aquí tenemos un ejemplito donde, calculado paso a paso, lambda es igual a velocidad sobre frecuencia, que eso es igual, ya tenemos los valores 340 sobre 600 y eso es igual a 0,57 metros. Ahora vamos a hacer una pequeña interpretación donde cada onda sonora generada mide 0,57 metros de longitud en el Arduino equipado con el sensor detector de la amplitud en estas ondas. Cuando la intención medida supera un umbral de seguridad establecido, un ejemplo podría ser 85, el sistema activa automáticamente una alarma para alertar a los trabajadores. Bien, seguido de ello tenemos como la conclusión, tenemos que la física aplica en la tecnología. Tenemos como una pequeña frasecita ahí. Entonces, este prototipo demuestra de forma práctica cómo los principios físicos de las ondas sonoras se integran con la tecnología Arduino para crear soluciones reales en medición y control del ruido ambiental. Entonces tenemos lo que es protección auditiva, seguridad industrial, entornos saludables y por último lo que es el aprendizaje activo. Bien, en esta conclusión quiero darles a entender que nuestro prototipo tiene como función más que todo lo que es la seguridad de los trabajadores a lo que es el término del peligro o del riesgo físico, más conocido como el riesgo del ruido, ya que se han detectado muchos casos donde los personales o las personas laborantes que trabajan con maquinarias que realmente no están protegidas o no tienen como un establecido un control, generan de bastante ruido y a las personas les genera algún problema físico. Entonces, más que todo, este prototipo va diseñado para alertar sobre hasta cuánto está llegando el sonido en un ambiente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Marín González y yo voy a explicar el tema de movimiento ondulatorio. Ahora les voy a hablar sobre el movimiento ondulatorio. Primero, introducción. El movimiento ondulatorio es un tipo de movimiento que se presenta
cuando una perturbación o vibración se propaga a través de un medio, transportando energía de un punto a otro sin que haya un transporte neto de materia. Esto significa que las partículas del medio solo oscilan alrededor de su posición, pero no se desplazan junto con la onda. Un ejemplo muy claro es cuando arrojamos una piedra al agua. Se forman ondas que se alejan del punto donde cayó la piedra. Pero las partículas del agua no viajan hacia afuera, simplemente suben y bajan, transmitiendo la energía de la perturbación. Bueno, seguimos con las características principales de una onda. Primero, cresta. Es el punto más alto de la onda. Segundo, valle. Es el punto más bajo. Tercero, amplitud. Es la distancia entre el punto de equilibrio y la cresta o el valle. Mide cuánta energía transporta la onda. Cuarto, longitud de onda. Es la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivas. 5. Frecuencia. Es el número de oscilaciones completas que realiza una onda en un segundo. Esto se mide en hertz. Sexto, periodo. Es el tiempo que tarda una oscilación completa. Se relaciona con la frecuencia mediante la fórmula T, que es T mayúscula, igual a 1 sobre frecuencia, que es F minúscula. Por último, séptimo, velocidad de propagación, que es la rapidez con la que la onda se desplaza por el medio. Seguimos con fórmula general del movimiento ondulatorio. La fórmula que relaciona la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia es V es igual a la longitud de onda, que se representa así como podemos observar, por la frecuencia. Donde V sabemos que es la velocidad de onda y que esto se mide en metros sobre segundo. Lo siguiente es lambda, que esto es la longitud de onda, que se mide en metros, y F, que es frecuencia, se mide en hertz. Esta fórmula nos permite saber qué tan rápido se mueve una onda dependiendo de su frecuencia y de la distancia entre sus crestas. Seguimos con los tipos de ondas. Primero, según su naturaleza, están las ondas mecánicas, que necesitan un medio para propagarse. Por ejemplo, el sonido necesita aire, agua o sólidos. También tenemos las ondas electromagnéticas, que no necesitan un medio. Pueden propagarse en el vacío, como la luz, los rayos X o las ondas de radio. Y segundo, tenemos según la dirección de vibración. Entre estas hay dos. La primera es transversales, que las partículas vibran perpendicularmente a la dirección en la que se propaga la onda. Un ejemplo serían las ondas en una cuerda o las ondas de luz. Y también tenemos las longitudinales, que son las partículas que vibran en la misma dirección en la que se propaga la onda. Un ejemplo claro serían las ondas sonoras en el aire. Bueno, después de esto tenemos un ejemplo. Dice,
Supongamos que en una cuerda producimos una onda al mover la mano hacia arriba y abajo. Si la distancia entre una cresta y la siguiente es de 0,4 metros y se producen 5 vibraciones por segundo, la velocidad de la onda será. Bueno, acá podemos observar que lo resolvemos de la siguiente manera. V es igual a 1 por F, que eso es igual a 0,4 metros, como nos decían arriba, por las 5 vibraciones, que serían 5 Hz. Esto daría igual a 2 metros sobre segundo. Esto significa que la onda viaja por la cuerda a 2 metros por segundo. Si aumenta la frecuencia, se mueve la mano más rápido. Las ondas serán más seguidas y la energía que se transmite, pues, como consecuente, será mayor. También tenemos otro ejemplo. El sonido es un tipo de onda mecánica longitudinal. Cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales vibran y hacen que el aire cercano también vibre. Estas vibraciones viajan por el aire hasta llegar a nuestros oídos, donde se transforman en señales eléctricas que el cerebro interpreta como sonidos. En el aire, el sonido se propaga a una velocidad aproximada de 343 metros por segundo. Si la frecuencia del sonido aumenta, percibimos un tono más agudo, y si disminuye, el tono es más grave. Por último, tenemos la importancia del movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio está presente en muchos fenómenos naturales y tecnológicos, como en las ondas del mar, que transportan energía desde el viento hasta las costas. También tenemos las ondas sonoras, que nos permiten comunicarnos, las ondas electromagnéticas, que hacen posible la televisión, la radio, el internet y la luz que vemos. Y también incluso los sismos son ondas que se propagan a través de la Tierra. Ahora, entendiendo ya lo que anteriormente dijo mi compañera, entonces comenzaré con la aplicación a los campos magnéticos. Esta ya sería la última parte de nuestra presentación. Entonces tenemos que en el entorno simulado podemos ver que en los motores y equipos rotativos producen vibraciones y ruidos, pero también son las principales fuentes de campos magnéticos. Bueno, ahora quiero presentar algunas de las soluciones que se pueden dar para mitigar los riesgos del entorno de trabajo a los que están expuestos los trabajadores al exceso de ruido que puede afectar su salud. Entonces, gracias al simulador podemos identificar qué áreas del entorno son las más ruidosas y cuáles están más cerca de los equipos eléctricos. A continuación mostraré las soluciones que pueden beneficiar este proceso. Esta es una de las primeras soluciones que dice barreras o paneles de aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en el simulador se puede ver cómo reducen la propagación de las ondas, teniendo en cuenta que este tipo de ondas ya lo había explicado mi compañero anteriormente. Ahora, otra solución sería reubicación de la maquinaria, o sea, moviendo en el simulador la fuente de ruido hacia una zona apartada.
ya que esto no solo reduce el nivel sonoro, sino que también podemos darnos cuenta de que también disminuye la exposición directa al campo magnético, que se encuentra a distancia segura. Bueno, ahora veremos la señalización de zonas críticas, porque en el simulador nos muestra dónde se acumula mayor intensidad de ondas y ruido, ya que si colocamos o integramos estas señalizaciones, podemos darnos cuenta que el trabajador así podrá identificar cuáles son las zonas en las que puede afectar gravemente su seguridad, su integridad o su salud. Entonces es bueno aplicarlas en este ámbito. Ahora, como tercera solución, entonces podría ser el uso de mediciones virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite registrar cómo cambian las condiciones cuando se implementan las soluciones. ¿Esto para qué sirve? Nos sirve a nosotros como los expertos para verificar que la exposición al ruido y claramente también observar cómo los campos magnéticos disminuyen en el entorno laboral. Listo, para dar terminada las soluciones, ahora quiero aclarar un poco por qué esas soluciones pueden ser desarrolladas. Bueno, primero lo diría ya que como mi compañero anteriormente Juan explicó que tiene sensores. También tiene mediciones periódicas, que esto es muy importante. También tenemos los mapas de calor, el registro digital diario de cada máquina, por decirlo. Y también como para saber las soluciones, toca identificar picos de ruido y magnetismo. También evaluar tendencias, lo que es tomar decisiones de prevención para cada uno de los trabajadores y también tener en cuenta que eso también ayuda a fortalecer la gestión de riesgos ambientales, pues para cada empresa y sus trabajadores con maquinarias. Bueno, esta sería la conclusión final de nuestro proyecto del tercer corte, la hackathon de electromecánica. Entonces, ya para dar finalidad, entendamos que el simulador nos permite ensayar la solución sin riesgos, observar el comportamiento del ambiente y claramente demostrar que controlar el ruido también ayuda a controlar la exposición a los campos magnéticos, ya que ambas fuentes previenen de los mismos equipos eléctricos. Esta sería la conclusión ya de nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención, profesor, estudiantes. Espero el video haya sido de su agrado y hayan podido aprender bastante de esto.